Imagina que mañana por la mañana alguien encuentra tu casa. La puerta de entrada está abierta, las luces encendidas. En la cocina, el café recién preparado, tu ropa colgada, ordenada, en el armario, tu teléfono sobre la mesita de noche, tu billetera intacta, con todo el dinero dentro. El libro que estabas leyendo, abierto en la página donde lo dejaste, con el marcador perfectamente colocado. Y en el suelo del salón, los juguetes de tu hijo pequeño, dispuestos como si los acabara de dejar hace 5 minutos. Todo está exactamente donde debería estar. Absolutamente todo. Excepto tú, excepto tu familia, excepto cualquier rastro de vida humana. Eso es lo que encontraron en el Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, en el corazón del Océano Atlántico, los marineros de otro barco abordaron un bergantín que navegaba completamente solo, sin una sola persona a bordo, sin señales de lucha, sin sangre, sin nota de despedida, con provisiones suficientes para 6 meses, el oro intacto en la caja fuerte y los juguetes de una niña de 2 años esperando en el suelo de la cabina. Un hogar perfecto que flota en la inmensidad del océano sin nadie que lo habite. 10 personas se desvanecieron en el aire. Y lo más perturbador de todo no es que desaparecieran. Lo más perturbador es que después de 150 años de investigación, de juicios, de teorías científicas y de miles de páginas de análisis forense, la explicación real de lo que ocurrió esa noche es aún más aterradora que cualquier monstruo que pudiera habitar las profundidades. Esta noche, vamos a cruzar juntos esa borda de madera y vamos a descubrir lo que realmente pasó. Has llegado a registros silenciosos. Aquí no se grita. Aquí no hay música que te sacuda los nervios, ni efectos de sonido que te arranquen del sueño. Este es el lugar donde las historias que el tiempo intentó enterrar regresan en voz baja, con calma, con la paciencia de quien sabe que los mejores secretos merecen ser contados despacio. Pero antes de cruzar esa cubierta vacía, necesito que hagas una sola cosa. Pon tu cuerpo en la posición en la que te gustaría quedarte dormido. Ajusta la almohada. Afloja los hombros. Deja que el peso de este día comience a hundirse lentamente hacia el colchón. No tienes que hacer nada más. No tienes que recordar nada. No tienes que tomar ninguna decisión. Tu único trabajo esta noche es escuchar. Porque ahí fuera, en mitad del Atlántico, hubo un barco que siguió navegando solo. Y dentro de ese barco, todo seguía exactamente en su sitio, excepto las personas. Esta es la historia del Mary Celeste, el barco más famoso que jamás navegó sin nadie a bordo. Para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, necesitamos abandonar el mundo moderno por completo. Necesitamos desprendernos del ruido constante de esta era, de las pantallas y las conexiones instantáneas, y viajar a un mundo radicalmente diferente. A un mundo donde el océano era, verdaderamente, un abismo desconocido. A la tarde fría y brumosa del 4 de diciembre de 1872, nos encontramos en las aguas del Atlántico Norte, a aproximadamente 600 millas náuticas de la costa de Portugal. Millas náuticas significa que si quisieras alcanzar tierra firme nadando, tardarías más de 2 semanas sin dejar de mover los brazos ni un solo segundo. A esa distancia del continente, el océano ya no parece un mar. Parece el fin del mundo conocido. Un desierto de agua oscura, pesada, que se mueve con la respiración lenta y profunda de algo vivo y muy, muy antiguo. No hay radares, no hay comunicaciones por radio, no hay luces de ciudades en el horizonte. Solo existe el cielo gris de diciembre, el viento constante que saca el frío de los huesos,
y el crujir interminable de la madera contra las olas. En ese escenario de aislamiento absoluto navegaba el Dei Gratia. Era un bergantín británico de tamaño mediano, sólido y bien construido, bajo el mando del capitán David Morehouse. Si existe un prototipo del navegante victoriano experimentado, ese hombre era Morehouse. Había pasado más años de su vida sobre un barco que caminando por tierra firme. Conocía las rutas del Atlántico Norte como los cartógrafos conocen las líneas de sus propios mapas, con una intimidad que va más allá del conocimiento intelectual, que se instala en el cuerpo, en los instintos, en la manera de leer el viento antes de que cambie. Morehouse era un hombre que no se sorprendía fácilmente. Aquella tarde, mientras el viento soplaba a favor y el Dei Gratia avanzaba a buen ritmo hacia el sur, el vigía de guardia, un marinero acostumbrado a escudriñar el horizonte durante horas sin ver otra cosa que agua, divisó algo inusual a lo lejos. Una mancha oscura, un bulto irregular sobre la línea de separación entre el cielo y el mar. A medida que la distancia se acortaba y la silueta ganaba definición, fue tomando la forma inconfundible de otro barco, un bergantín de 2 mástiles, y su comportamiento, a los ojos de cualquier marinero experimentado, era profundamente anómalo. El barco desconocido avanzaba dando bandazos. Se movía con una torpeza extraña, casi como si estuviera desorientado, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el viento y las corrientes en lugar de dominarlos. Sus velas estaban desplegadas de manera asimétrica e irracional. Algunas se habían recogido, otras colgaban en jirones que azotaban el aire con violencia, y la disposición general del aparejo no tenía ninguna lógica marinera. Era la silueta de un barco herido, o de un barco sin nadie a bordo que tomara decisiones. No había nadie al timón. Eso era lo que saltaba a la vista desde la distancia, a ese detalle que hacía que el estómago se encogiera antes de que la mente terminara de procesar lo que los ojos estaban viendo. El timón de un barco en movimiento siempre tiene a alguien detrás. Siempre que una rueda de timón girara libremente, sin que ninguna mano la sostuviera, era en sí mismo un acontecimiento tan improbable que durante varios minutos los hombres del Dei Gratia simplemente no lograron creer lo que estaban viendo. El capitán Morehouse ordenó reducir la marcha y acercarse con cautela. A medida que se aproximaban, algo más ocurrió. Reconoció el barco, no por la bandera, que no ondeaba desde ningún mástil, no por señales de identificación. Lo reconoció por la silueta, por las proporciones del casco, por el perfil específico del aparejo. Morehouse conocía ese barco, o lo había visto en el puerto de Nueva York apenas semanas antes. Era el Mary Celeste, una embarcación que había partido de ese puerto el 7 de noviembre bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, un hombre a quien Morehouse conocía personalmente. El Dei Gratia se acercó hasta quedar casi a la par del navío a la deriva. Durante varios minutos que debieron sentirse como horas, los hombres de Morehouse gritaron en dirección a la cubierta del Mary Celeste. Voces humanas lanzadas sobre el océano, llamando a otros seres humanos que debían estar allí. Aguardaron una respuesta. Esperaron ver un rostro asomarse por la borda, escuchar el llamado de auxilio de una tripulación enferma o exhausta. Pero la única respuesta que llegó fue el sonido del agua golpeando el casco de madera y el silbido del viento colándose entre los mástiles vacíos. Nadie respondió, porque no había nadie. Morehouse tomó la decisión que cualquier capitán habría tomado. Ordenó a su primer oficial, Oliver Deveau, que reuniera a 2 hombres de confianza
bajaran un bote de remos y abordaran el Mary Celeste para evaluar la situación. Oliver DeVoe era un hombre de unos 40 años, con más de 2 décadas de experiencia en el mar. Era el tipo de persona a quien se le encarga una tarea difícil, precisamente porque no se le mueven los pies cuando las cosas se complican. Eligió a 2 marineros de su confianza, John Wright y Charles Johnson, y los 3 descendieron por la escala lateral del Dei Gratia hacia el pequeño bote de remos que ya esperaba en el agua, meciéndose sobre las olas con esa inestabilidad característica de los botes pequeños en mar abierto. Mientras remaban hacia el Mary Celeste, ninguno de los 3 habló. No era el tipo de silencio que se produce por falta de cosas que decir. Era el silencio de 3 hombres que saben, en algún lugar profundo de su instinto, que lo que van a encontrar va a cambiar algo. Que al cruzar esa borda de madera van a dejar atrás una normalidad que no va a recuperarse fácilmente. El crujir de los remos en sus escálamos, el chapoteo del agua oscura bajo la quilla del bote, el frío húmedo de diciembre mordiéndoles el rostro y las manos. Y delante de ellos, creciendo a cada golpe de remo, la pared enorme del casco del Mary Celeste, cubierta de salitre y algas marinas, balanceándose con ese movimiento lento y pesado de quien ya no tiene voluntad propia. DeVoe fue el primero en aferrarse a la escala de abordaje. Sus botas mojadas resbalaron levemente sobre la madera antes de que sus brazos le dieran el impulso definitivo. Subió lentamente, sintiendo el peso del barco balancearse bajo sus manos a cada ola, hasta que sus ojos quedaron a la altura de la cubierta y finalmente, con un último esfuerzo, pasó la pierna sobre la barandilla y pisó el Mary Celeste. Lo primero que hizo fue contener la respiración. Sus ojos, entrenados durante décadas para leer el estado de una embarcación en segundos, escanearon la cubierta de proa a popa con la velocidad de un inventario mental involuntario. Lo que vio no encajaba con ningún escenario conocido en su experiencia marítima. No había cuerpos. Eso fue lo primero. En un barco atacado por piratas hay cuerpos. En un naufragio que los marineros lograron anticipar, hay heridos o agonizantes. En un barco que sufrió una explosión hay destrozos, maderas carbonizadas, olor a humo. No había nada de eso. La cubierta estaba limpia, casi tranquila. El único elemento visiblemente fuera de lugar era el timón, que giraba de un lado a otro sobre su eje sin que nadie lo sostuviera, produciendo un gemido suave y constante, que era el único sonido vivo de toda la nave. DeVoe caminó lentamente hacia la bitácora, el mueble de madera y latón que aloja y protege la brújula de navegación, el instrumento más vital de cualquier barco. Encontró la caja desplazada de su posición habitual y el cristal que protegía el interior estaba roto en varios fragmentos. No era el daño de una explosión, era el daño de un golpe brusco, quizás el impacto de una ola muy grande o de un movimiento súbito y violento. Pero más allá de ese cristal roto, pues la cubierta no ofrecía ningún indicio de violencia. Las barandillas estaban intactas. Los cabos estaban en sus posiciones. No había rastros de hacha en la madera. No había manchas oscuras que delataran sangre derramada. No había pólvora quemada, ni el olor metálico que acompaña siempre a un enfrentamiento entre hombres armados. Wright y Johnson subieron detrás y los 3 comenzaron a moverse por la cubierta con la cautela callada de quien no quiere despertar algo que prefiere no despertar. Fue entonces cuando DeVoe notó el detalle que le heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta ese momento. Los pescantes, esas estructuras metálicas
que sobresalen del costado de los barcos para sostener y desplegar el bote salvavidas estaban vacíos. El Mary Celeste tenía un único bote auxiliar, y ese bote no estaba. Y lo más significativo no era su ausencia, sino la manera en que había partido. Las poleas, los cabos y los aparejos que sostenían el bote estaban sueltos, ordenadamente sueltos, desenrollados con calma y precisión. No había marcas de tensión extrema en la madera de los pescantes. No había cabos arrancados o reventados por la fuerza. Alguien, o varios de ellos, habían bajado ese bote salvavidas al agua de manera deliberada, metódica y consciente. No fueron arrojados por el mar. Eligieron irse. El capitán Benjamin Briggs, el hombre más prudente que conocía toda la costa de Nueva Inglaterra, había decidido voluntariamente abandonar su propio barco. Incapaz de encontrar respuestas en la cubierta, Devoe indicó a sus hombres que lo siguieran hacia el interior del navío, o abrieron la escotilla principal y comenzaron a descender por los peldaños de madera que llevaban a las entrañas del barco. La luz del exterior se fue diluyendo a medida que bajaban, reemplazada por la penumbra húmeda y fría de los pasillos interiores. El olor era el del océano concentrado, madera mojada, sal incrustada en cada grieta, y el aroma peculiar de un espacio cerrado que lleva días respirando solo. Al empujar la puerta del camarote principal, la escena que los recibió fue con diferencia la más perturbadora de todo lo que habían visto hasta ese momento. No porque hubiera algo aterrador, sino precisamente porque no lo había. Era una habitación normal, desordenada con la normalidad cotidiana de quien vive y trabaja en un espacio reducido. Las mantas de la cama matrimonial estaban apartadas, como las deja alguien que se ha levantado con prisa en mitad de la noche, no tiradas por el suelo con la violencia de un forcejeo. Sobre el pequeño escritorio de roble descansaban frascos de tinta, plumas, papeles con anotaciones. En una esquina, cerrado y silencioso, un piano de palisandro de pequeño formato, el tipo de instrumento que se cargaba en los barcos para llevar un poco de civilización a las largas noches del océano. Y en el suelo, junto a la cama, los juguetes de la pequeña Sophia Briggs, una niña de 2 años que había cruzado el Atlántico con sus padres, un pequeño tren de madera pintado de colores, lo que parecía ser una muñeca de trapo con el vestido desgastado por el uso constante de unas manos infantiles. Objetos silenciosos que guardaban la forma de una ausencia. Devoe se acercó al escritorio y buscó lo más importante de todo: el cuaderno de bitácora del capitán, el documento oficial donde se registra cada milla navegada, cada cambio de viento, cada incidente a bordo, el testigo mudo de todo lo que ocurre en un barco. Lo encontró y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban ligeramente húmedas, pero perfectamente legibles. Leyó en silencio las últimas entradas, con los labios apretados. La última anotación oficial estaba fechada el 24 de noviembre a las 8 de la mañana, 10 días antes de este hallazgo. Anotaba la posición del barco con la precisión milimétrica característica de Briggs. Latitud 36 grados, 57 minutos norte. Longitud 27 grados, 20 minutos oeste. Aguas próximas a la isla de Santa María, en el archipiélago de las Azores. La entrada describía condiciones normales: vientos moderados, mar manejable, sin incidentes. La caligrafía era firme, metódica, completamente tranquila. No había notas apresuradas garabateadas al margen. No había un último mensaje de despedida.
No había nada que sugiriera que el hombre que escribió esas palabras sabía que serían las últimas. El libro simplemente se detenía, como una conversación que se interrumpe a mitad de una frase, sin punto final y sin explicación. Pero entonces Deveau notó lo que faltaba. Y lo que faltaba hablaba más fuerte que todo lo que había encontrado. Los instrumentos de navegación no estaban. El cronómetro marino, el sextante, los papeles de navegación y el registro oficial del navío habían desaparecido. Un capitán victoriano jamás abandonaría su barco sin esos instrumentos. En la inmensidad del océano, un bote salvavidas sin un sextante y un cronómetro es simplemente una caja de madera flotando a la deriva. Con ellos existe al menos la posibilidad teórica de orientarse y alcanzar tierra firme. El hecho de que Briggs se hubiera llevado esos instrumentos demostraba que el abandono, aunque urgente, fue pensado. No huyeron ciegos por el pánico, huyeron con un propósito y con un plan mínimo de supervivencia. Los tres hombres continuaron la inspección del resto del barco, con la minuciosidad de quien sabe que cada detalle puede ser la clave que lo explique todo. En los alojamientos de la tripulación, en la parte delantera del casco, encontraron los cofres de madera de los marineros cerrados y en su sitio. Dentro de ellos, al abrirlos, ropa doblada, botas de repuesto, pipas de fumar, pequeñas cantidades de dinero, todas las pertenencias mundanas de hombres acostumbrados a vivir con poco, pero a cuidar ese poco con esmero. Los marineros son personas profundamente apegadas a sus escasas posesiones. Abandonar sus cofres solo ocurre cuando la alternativa a quedarse es una muerte que ya se siente inminente y certera. En la cocina, las ollas de hierro descansaban sobre la estufa de carbón apagada, ordenadas. Las provisiones en la despensa eran abundantes, comida suficiente para alimentar a toda la tripulación durante los 6 meses siguientes. El agua dulce en los barriles era más que suficiente. El barco no tenía hambre, no tenía sed, no estaba enfermo. Para completar la inspección, Deveau pidió a uno de sus hombres que tomara una vara de sondeo y midiera el nivel del agua acumulada en la sentina, con la parte más baja del interior del casco, donde se acumula naturalmente el agua que se filtra a través de la madera. El hombre bajó la vara y la sacó a la luz. La marca indicaba aproximadamente 1 metro de agua. Para un bergantín del tamaño del Mary Celeste, que había estado navegando a la deriva durante varios días sin que nadie operara las bombas de achique, 1 metro era una cantidad completamente normal. Rutinaria incluso. El casco estaba íntegro. No había ninguna vía de agua importante. El barco no se estaba hundiendo. Oliver Deveau subió de regreso a la cubierta y se quedó de pie junto a la barandilla de popa, mirando el mar. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el Atlántico de un azul oscuro que pronto sería negro. Sus 2 hombres lo miraban, esperando que dijera algo. Él no dijo nada durante un momento largo. Tenía ante sí un rompecabezas perfectamente cerrado. Un barco en perfectas condiciones de navegabilidad. Sin cuerpos, sin sangre, sin señales de lucha, sin daño estructural, sin hambre, sin sed. Con el oro intacto y los juguetes de la niña en el suelo. Y sin embargo, absolutamente vacío de vida humana. El Mary Celeste era un enigma que no debería poder existir. Y sin embargo, ahí estaba, balanceándose sobre el Atlántico, con la indiferencia tranquila de un misterio que no tiene ninguna prisa por ser resuelto. Morehouse tomó la decisión práctica que dictaba el reglamento marítimo.
asignar a varios hombres del Dei Gratia para que tripularan el Mary Celeste y lo navegaran a vela hasta el puerto más cercano, que era Gibraltar, a 600 millas al este. Allí entregarían el barco fantasma a las autoridades británicas. El proceso era simple en teoría. En la práctica, lo que les esperaba en tierra iba a ser mucho más complicado que cualquier tormenta que hubieran enfrentado en el mar. Hay un momento en la madrugada en el que el mundo exterior desaparece por completo. Si llevas tiempo buscando un refugio así, noches en las que solo necesitas que una voz te acompañe mientras todo se apaga, quiero que sepas que has encontrado tu lugar. Te invito a suscribirte y dejar tu like. Pero antes de seguir navegando, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Nos impresiona imaginar a cuántas personas distintas estamos uniendo en este mismo silencio exacto, cada uno en su rincón, bajo su propio techo y con los ojos ya cerrados. Formamos una tripulación bastante extraña en medio de esta noche. Pero es la nuestra. Ahora volvamos al año 1872. Tenemos que retroceder unas semanas para conocer a la familia que vivía en ese barco, porque para que este misterio te golpee de verdad en el pecho, necesitas saber quiénes eran las 10 personas que se desvanecieron. El puerto de Nueva York, en octubre de 1872, era un organismo vivo, un ecosistema de caos ordenado donde el dinero, la madera y el sudor humano se mezclaban en proporciones iguales. El muelle del East River era un bosque de mástiles que se alzaban hacia un cielo otoñal grisáceo, y entre ese bosque de madera y lona, los sonidos se superponían en capas imposibles de separar. El chirrido de las poleas cargando mercancía en las bodegas, las voces de los estibadores en 4 idiomas distintos, el graznido de las gaviotas disputando los restos de pescado sobre los adoquines húmedos, el retumbar sordo de los carruajes descargando cajas en los almacenes del muelle. En medio de todo ese ruido, preparándose para zarpar, el Mary Celeste. Era un bergantín de 2 mástiles, construido originalmente en Nova Scotia, Canadá, pues en el año 1861. No era el barco más grande ni el más elegante del puerto. Medía aproximadamente 30 metros de largo por 8 de ancho, y sus 280 toneladas de desplazamiento lo colocaban en la categoría de los cargueros medianos, los caballos de trabajo del comercio transatlántico victoriano. Había pasado por varios propietarios y varios nombres antes de convertirse en el Mary Celeste. Había sufrido algunos accidentes menores en sus primeros años. Era, en definitiva, un barco ordinario. El tipo de barco que hace su trabajo, cruza sus océanos y nunca protagoniza titulares. Hasta ese diciembre. Al mando de la nave estaba el capitán Benjamin Spooner Briggs. Tenía 37 años. Era natural de Wareham, en el estado de Massachusetts, procedente de una familia con una larga tradición marinera. Su padre había sido capitán. Varios de sus hermanos eran capitanes. El mar no era para los Briggs una profesión elegida entre muchas opciones. Era simplemente el horizonte natural de su mundo, la dirección en la que miraba el futuro desde que tenía memoria. Pero Benjamin Briggs no era el prototipo romántico del marinero aventurero. Era un hombre meticuloso, profundamente religioso, de moral estricta y reputación impecable en todos los puertos donde había atracado a lo largo de su carrera. Era abstemio, no bebía alcohol y tampoco lo permitía a bordo de sus barcos. En una época en que el ron era casi una moneda de cambio entre los marineros del Atlántico,
Esta postura lo diferenciaba claramente y decía mucho sobre su carácter. Briggs no era un hombre que cediera ante la costumbre cuando la costumbre le parecía equivocada. Era el tipo de persona que se guía por principios más que por conveniencia y que genera en quienes lo rodean esa mezcla específica de respeto y ligera incomodidad que producen siempre las personas verdaderamente íntegras. Era también, y esto es importante, copropietario del Mary Celeste. Había invertido su propio dinero en la embarcación. No era un empleado que trabajaba para otros. Era un hombre con capital, con reputación, con proyectos de futuro. Había algo que proteger y algo que construir. Briggs no tenía ningún motivo para arriesgar nada. Y fue precisamente ese hombre, el más cauto y calculador de todos, quien tomó la decisión de llevar a su familia en este viaje. Benjamin Briggs cruzó la pasarela del Mary Celeste el 7 de noviembre junto a su esposa, Sarah Elizabeth Cobb Briggs, y, si aferrada a su mano, con esa mezcla de energía y confianza absoluta que tienen los niños pequeños, que no saben que el mundo puede ser peligroso, la pequeña Sofía Matilda Briggs. 2 años de edad, cabello oscuro, los ojos de su madre. Habían dejado en tierra a su hijo mayor, Arthur, de 7 años, al cuidado de la abuela. Arthur continuaría sus estudios mientras sus padres cruzaban el Atlántico. Era la primera vez que la familia se separaba así. El niño se quedaba, la niña se iba. Para comprender lo que esto significaba en 1872, hay que abandonar completamente la mentalidad moderna. Hoy, cruzar el océano Atlántico dura aproximadamente 8 horas, sentado en un asiento de avión con una película puesta y una manta de plástico sobre las rodillas. En 1872, era una travesía de entre 3 y 4 semanas a merced del viento, las tormentas y la buena construcción del casco. No había forma de comunicarse con tierra una vez que el barco zarpaba. No había rescate posible si algo salía mal en mitad del océano. No había seguro de vida que aliviara el dolor. Solo la madera, el viento y el agua. Que Briggs llevara a Sarah y a la pequeña Sofía decía una sola cosa con total claridad. Este hombre creía genuinamente que ese barco era tan seguro como el salón de su propia casa en tierra firme. No era un acto de imprudencia, era el acto supremo de confianza de un hombre que conocía el mar mejor que nadie y había concluido que el riesgo era manejable. Sarah Briggs tenía 32 años. Era una mujer culta, musical, y que tocaba el armonio y escribía con regularidad cartas largas y elocuentes a sus familiares en tierra. Las cartas que envió desde Nueva York antes de zarpar han sobrevivido, y en ellas retrata su estado de ánimo con una precisión que hace el misterio posterior aún más doloroso. Estaba emocionada con el viaje. Disfrutaba de la vida a bordo. Describía el barco como cómodo. Describía al capitán, su marido, con la calidez discreta de quien ama a alguien sin necesidad de anunciarlo al mundo. Y describía a la pequeña Sofía como feliz, adaptada a la rutina del barco, señalando con el dedo las olas desde la cubierta, con esa fascinación pura y sin contaminación de los niños ante cualquier cosa que sea grande y se mueva. La última carta que Sarah escribió desde tierra está fechada el 3 de noviembre, 4 días antes de zarpar. Habla del tiempo frío, de que están casi listos, de que el viaje promete ser bueno. Es una carta corriente, el tipo de carta que millones de personas han escrito en millones de circunstancias ordinarias. Termina con afecto, con los saludos habituales, con la promesa de escribir desde Génova cuando lleguen.
No hay en ella ninguna sombra de presentimiento, ninguna despedida que suene a última despedida. Esa es la carta que sobrevivió. Las palabras que vinieron después, las que se escribieron a bordo durante las semanas de navegación, desaparecieron con el Mary Celeste. Junto a la familia Briggs viajaban 7 marineros, todos ellos hombres con experiencia, la mayoría de origen alemán o de los países escandinavos, como era habitual en los barcos mercantes del Atlántico de aquella época. Entre ellos destacaba Albert Richardson, el primer oficial y marinero de confianza de Briggs, casado y con hijos en tierra. El cocinero Edward Head, un neoyorquino joven que en este viaje hacía su primera gran travesía transatlántica y que por las noches, según los testimonios de quienes lo conocían, tocaba el violín con una habilidad sorprendente para alguien que había aprendido de manera completamente autodidacta. Los hermanos Volkert y Both Lorenzen, marineros alemanes que habían navegado juntos durante años y que compartían el peculiar lenguaje tácito de las personas que se conocen demasiado bien. 10 personas en total, una familia, 7 marineros, 4 semanas de océano por delante. El 7 de noviembre de 1872. Las cuerdas de cáñamo se soltaron de los volardos del muelle del East River. El Mary Celeste comenzó a alejarse lentamente, si empujado por los pequeños remolcadores que lo guiaban hasta la boca del puerto. Benjamin Briggs estaba en la cubierta, de pie junto a la rueda del timón, con la mano en la madera pulida, mirando hacia adelante. Sara estaba junto a él, con Sofía en brazos, las dos mirando cómo la ciudad de Nueva York se alejaba por la popa, creciendo hacia atrás en el ángulo de visión hasta convertirse en una línea de edificios y chimeneas y mástiles que finalmente la bruma del río fue borrando despacio. Nadie a bordo sabía que era la última vez que verían tierra firme. Nadie tenía por qué saberlo. El océano Atlántico no es el mismo mar en noviembre que en verano. En verano puede ser ancho y luminoso, casi hospitalario en sus días mejores. En noviembre es otra cosa. Es un desierto líquido de color gris plomizo, donde las distancias se extienden hasta volverse inconcebibles y el frío se filtra lentamente a través de las mejores capas de lana hasta instalarse en los huesos como si fuera a quedarse para siempre. Las tormentas de noviembre en el Atlántico Norte no son las tormentas espectaculares de los libros de aventuras. Son tormentas largas, persistentes, que sacuden el barco durante días sin dar tregua, que mojan todo sin importar cuántas cubiertas lo protejan y que desgastan la voluntad de los hombres con la misma eficacia con que erosionan la madera del casco. El Mary Celeste navegó durante 16 días tras salir de Nueva York antes de que ocurriera lo que ocurrió. 16 días de océano que las páginas del cuaderno de bitácora registran con la frialdad descriptiva propia de los documentos oficiales. Vientos variables. Un período de mar agitada en las proximidades de las Azores. Nada que salga de lo ordinario. Nada que justifique lo que vendría después. Pero mientras Oliver Deveau completaba aquella tarde del 4 de diciembre su inspección del navío abandonado, algunos detalles que en principio habían pasado a segundo plano comenzaron a adquirir un peso nuevo a medida que los examinaba con más calma. Las escotillas, por ejemplo. La escotilla principal de acceso a la bodega de carga estaba firmemente cerrada y asegurada, como debía estar. Eso era normal, pero la escotilla de proa y la escotilla del pañol de provisiones estaban abiertas,
con sus pesadas tapas de madera arrojadas a un lado de manera descuidada, como si alguien las hubiera levantado con urgencia y no hubiera tenido tiempo o voluntad de volver a colocarlas. No estaban arrancadas por la fuerza. Estaban simplemente abiertas, como uno deja abierta la puerta de una habitación cuando sale corriendo a atender algo más urgente. También estaba la cuestión del agua en el interior del barco. Ya mencioné que había aproximadamente 1 metro de agua en la sentina, lo cual era normal para las circunstancias. Pero había algo más. Las escotillas abiertas habían permitido que durante los días de navegación a la deriva, el agua de mar entrara libremente en los espacios delanteros del barco. Los alojamientos de proa, a donde dormía parte de la tripulación, estaban notablemente mojados. Las camas, los cofres, la ropa, todo tenía el aspecto húmedo y salado de una inundación lenta y progresiva. No era el tipo de daño que produce una ola que rompe sobre la cubierta de golpe. Era el daño acumulado de días de exposición a través de una apertura que nadie había cerrado. En la cabina del capitán, Deveau completó su revisión con una meticulosidad que luego detallará ante el tribunal. Encontró bajo la cama del capitán una espada en su funda. Era un arma antigua, del tipo que los oficiales navales guardaban como objeto de distinción más que como herramienta de combate real. La espada presentaba unas manchas oscuras en la hoja que a primera vista y con la luz mortecina de la cabina podían parecer lo que el fiscal más tarde intentaría que parecieran. Volveremos a esa espada, porque su historia tiene un giro importante. También encontró muy cerca de la máquina de coser de Sarah Briggs un pequeño frasco de aceite para máquinas de coser, un objeto delicado de cristal fino que seguía en pie sobre la pequeña mesa donde Sarah lo había dejado. Este frasco se convertiría, en las semanas y meses siguientes, en uno de los argumentos más elocuentes para descartar la teoría de una tormenta violenta como causa del abandono. Si una ola colosal o una tormenta de suficiente intensidad como para aterrorizar a un capitán experimentado hubiera sacudido el Mary Celeste, ese frasco de cristal habría caído y se habría roto. La física no admite excepciones. Un pequeño objeto frágil sobre una superficie plana no sobrevive a un sacudón marino violento. Y sin embargo, allí seguía, perfectamente vertical, en silencioso e irrebatible equilibrio. Deveau también revisó las bombas de achique, los mecanismos que extraen el agua de la sentina para mantener el barco a flote. Encontró que una de ellas estaba parcialmente desmontada. Las piezas estaban dispuestas sobre el suelo de madera de manera ordenada, como las deja alguien que ha estado realizando una reparación o una limpieza de mantenimiento rutinario y ha sido interrumpido antes de terminar. La bomba desmontada no suponía un problema grave. La otra bomba estaba perfectamente operativa y era suficiente. Pero el detalle de la reparación incompleta añadía una capa más a esa imagen inquietante de una vida suspendida en mitad de una acción cotidiana. Cuando los 3 hombres del Dei Gratia terminaron su inspección y volvieron a bordo de su propio barco para informar al capitán Morehouse, el cuadro completo era este: un bergantín de buena construcción, perfectamente navegable, con provisiones para 6 meses, sin víctimas, sin daños estructurales significativos, sin evidencia de crimen, sin evidencia de accidente grave, con el dinero y los objetos de valor intactos y completamente vacío de las 10 personas que debían estar a bordo. El único bote salvavidas ausente. Los instrumentos de navegación ausentes.
y la última entrada en el diario de a bordo, 10 días anterior al hallazgo, redactada con la misma serenidad de cualquier otro día de navegación ordinaria. Morehouse deliberó durante un tiempo que sus propios registros no especifican con precisión. Luego dio la orden de llevar el Mary Celeste a Gibraltar. Mientras los hombres del Dei Gratia preparaban el Mary Celeste para navegar, uno de ellos bajó a la bodega para hacer un recuento rápido del cargamento. Lo que encontró allí, entre la oscuridad densa y el olor penetrante que impregnaba el aire de las profundidades del barco, era el corazón mismo del misterio. Pero ese corazón todavía tardaría semanas en comenzar a latir con claridad. Por ahora, los barriles descansaban en silencio en las tinieblas, guardando su secreto con la paciencia de las cosas inanimadas que no tienen ninguna razón para apresurarse. El viaje desde el punto de hallazgo en el Atlántico hasta Gibraltar duró aproximadamente 10 días. 10 días en que el Mary Celeste navegó de nuevo por el océano, esta vez con hombres a bordo, hombres que dormían inquietos en las mismas camas donde había dormido la tripulación desaparecida, que cocinaban en la misma estufa de hierro y que por las noches sentían el peso peculiar de habitar un espacio que pertenecía a personas que ya no estaban. Cuando el ancla del Mary Celeste rompió la superficie del agua y se hundió en el fondo del puerto de Gibraltar, el 13 de diciembre de 1872, el sonido metálico de la cadena fue como un anuncio. Un barco fantasma acababa de atracar en uno de los puertos más vigilados del Imperio Británico. La reacción de las autoridades no fue la que los marineros del Dei Gratia esperaban. Morehouse y sus hombres anticipaban reconocimiento, quizás gratitud, con seguridad el pago de la recompensa por salvamento marítimo que les correspondía por ley. Lo que encontraron, en cambio, fue sospecha. Sospecha inmediata, intensa y perfectamente organizada en la mente de un solo hombre, Frederick Solly Flood, fiscal general de la corte del vicealmirantazgo de Gibraltar. Solly Flood era un producto puro de la burocracia imperial victoriana. Un abogado de mediana edad, meticuloso en el formalismo y absolutamente convencido de que su olfato para los crímenes era infalible. No era un hombre de mar. Jamás había navegado más allá de la vista de la costa. Su comprensión del océano era la de alguien que lo había visto desde tierra y leído sobre él en informes legales. Para Solly Flood, la realidad funcionaba con la lógica de los tribunales. Cada efecto tiene una causa, cada misterio esconde un culpable, y su trabajo era encontrarlo aunque tuviera que construirlo desde cero. Cuando se le presentó el caso del Mary Celeste, su conclusión llegó antes que las evidencias. La narrativa era clara en su mente. La tripulación del Dei Gratia había abordado el Mary Celeste, había matado al capitán Briggs, a su esposa, a la niña y a los 7 marineros, había arrojado los cuerpos al océano y ahora llegaba a Gibraltar, reclamando la recompensa de rescate con las manos manchadas de sangre. Era un plan audaz y casi perfecto. Casi, porque había sobrevivido la presencia del fiscal. Había un problema fundamental con esta teoría, y era que David Morehouse y Benjamin Briggs se conocían y se respetaban mutuamente. Morehouse no tenía ninguna deuda con Briggs, ningún motivo de rencor, ninguna razón para matar a un amigo y a su familia por una recompensa de salvamento que, como el propio tribunal establecería más tarde, era una fracción relativamente modesta del valor total de la carga. Los asesinos con plan no arriesgan cadena perpetua por una cantidad que no cambia su vida.
Pero los detalles incómodos no detuvieron a Solly Flood, que había encontrado su historia y no estaba dispuesto a dejarla ir fácilmente. Ordenó una inspección forense exhaustiva del Mary Celeste. Buscaba sangre, y los inspectores de la corte recorrieron el barco de proa a popa con la determinación de quien sabe lo que quiere encontrar y confía en encontrarlo. Y, en un primer momento, creyeron que Solly Flood tenía razón. Había manchas oscuras en la cubierta principal, cerca de la barandilla de estribor, y la espada que Devoe había encontrado bajo la cama del capitán presentaba marcas de un tono rojizo oscuro en la hoja que en la penumbra de la cabina podían leerse como sangre seca. Solly Flood celebró el hallazgo con la satisfacción del cazador que encuentra las huellas que llevaba semanas buscando. La noticia salió de los muros del tribunal y llegó a los periódicos con la velocidad que siempre tienen los rumores que la gente quiere creer. Los diarios de Londres y de Nueva York publicaron versiones cada vez más elaboradas de la historia. Hachazos en las barandillas, charcos de sangre entre las tablas de la cubierta, una masacre en alta mar. El Mary Celeste se convirtió en materia prima de titulares durante semanas, alimentando el morbo de una sociedad victoriana que consumía historias de horror y crimen desde la comodidad de sus salones calefactados. Pero la ciencia se movía más despacio que los periódicos, y cuando llegó con la precisión fría que no necesita dramatismo para ser devastadora. Solly Flood envió muestras de las manchas de la cubierta y de la hoja de la espada al Dr. J. Patron, el principal analista forense de Gibraltar. El Dr. Patron trabajó durante semanas, sometiendo las muestras a los procesos químicos disponibles en su época para identificar la presencia de hemoglobina y glóbulos rojos. Cuando presentó su informe ante la corte, el resultado fue terminante. Las manchas en la hoja de la espada no eran sangre, eran óxido, el tipo de oxidación natural que produce el ambiente marino, cargado de sal y humedad, sobre el hierro de un arma antigua que lleva meses en un camarote sin que nadie la limpie. Las manchas de la cubierta tampoco eran sangre, eran una mezcla de óxido de hierro, resina de madera y salpicaduras de vino de los barriles que habían pasado por esa cubierta durante las maniobras de carga en Nueva York. No había sangre en ninguna parte del barco, ni una sola gota de sangre humana. La teoría del asesinato a manos de los rescatadores se derrumbó. Solly Flood, incapaz de aceptar la derrota, giró hacia la siguiente hipótesis: el motín. La tripulación del Mary Celeste se había levantado contra el capitán Briggs, y lo había asesinado junto a su familia, y había escapado en el bote salvavidas hacia algún puerto del norte de África para empezar una nueva vida. Esta teoría también chocaba contra una pared de hechos inconvenientes. Si el motín era por codicia, ¿por qué no se llevaron el dinero? La caja fuerte del capitán estaba intacta, con las monedas de oro y plata perfectamente ordenadas. Las joyas de Sarah Briggs estaban en sus estuches. Un motinero victoriano que asesina a su capitán y huye no deja el oro atrás bajo ninguna circunstancia. La codicia es el motor principal de los motines, y este motor no tenía combustible. Además, Benjamin Briggs era conocido en todos los puertos de Nueva Inglaterra, precisamente por el tipo de capitán que no provoca motines. Pagaba bien y a tiempo. No recurría a los castigos físicos que eran moneda corriente en otros barcos. Alimentaba a su tripulación con raciones generosas. Ninguno de sus 7 marineros tenía antecedentes de violencia o de problemas disciplinarios. Eran padres de familia
con carreras navegando de manera profesional. Hombres que tenían algo que perder. Y había un detalle final que hacía que la teoría del motín fuera simplemente suicida desde el punto de vista lógico. Un bote salvavidas pequeño, en mitad del Atlántico Norte, en diciembre, sin un cronómetro ni un sextante, a cientos de millas de cualquier costa, no es un vehículo de escape. Es una sentencia de muerte apenas retrasada. Un amotinado que quiere vivir roba el barco completo. No se lanza al océano en una cáscara de madera. Descartado el motín, tras el vacío de explicaciones racionales, abrió la puerta a algo que los seres humanos siempre tienen preparado para estas ocasiones: la imaginación colectiva. Los monstruos llegaron puntualmente. Comenzaron a circular con seriedad, no solo en las tabernas, sino en las columnas de los periódicos y en los despachos de los abogados, relatos sobre el kraken, el calamar gigante de las leyendas nórdicas, una criatura de proporciones colosales que habita en las profundidades abisales del Atlántico y que, según estas teorías, había emergido en la oscuridad de la noche para envolver el Mary Celeste con sus tentáculos y arrancar a los marineros de la cubierta uno por uno, limpiamente, como quien recoge fruta de un árbol, dejando el barco perfectamente intacto. Era una imagen poderosa. El problema era que no sobrevivía al contacto con la realidad física del barco. Un calamar gigante, por muy inteligente que fuera el monstruo de la leyenda, no entra delicadamente al camarote del capitán para llevarse el sextante y el cronómetro. No se toma el tiempo de desenrollar los aparejos y bajar el bote salvavidas con método. No recoge los juguetes de la niña del suelo y los coloca en una esquina ordenadamente. Si una criatura marina hubiera subido al barco y arrancado a los tripulantes, habría dejado rastros, marcas en la madera, barandillas dobladas, objetos tirados por el suelo. Y ese pequeño frasco de aceite de la máquina de coser de Sara seguiría siendo el verdugo implacable de todas las teorías catastróficas, porque cualquier fuerza física suficiente para arrastrar a 10 personas de una cubierta lo habría hecho caer y roto en 1000 pedazos. Otros propusieron trombas marinas, tornados de agua que habrían descendido sobre el barco como un dedo de Dios, succionando a toda la tripulación hacia el cielo oscuro, mientras dejaban el barco intacto en el mar. El problema con las trombas marinas es que no son selectivas. Una tromba que impacta sobre un barco destroza las velas, rompe mástiles, voltea muebles y convierte la cubierta en un campo de destrucción. El Mary Celeste no tenía nada de eso. Décadas más tarde, ya bien entrado el siglo XX, cuando la cultura popular anglosajona comenzó a obsesionarse con el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, o el Mary Celeste, fue añadido retroactivamente a la lista de víctimas de esa zona geográfica misteriosa. El único problema era geográfico. El punto de hallazgo del barco frente a las costas de Portugal no está en el Triángulo de las Bermudas. Está a miles de kilómetros de ese lugar. La inclusión del Mary Celeste en el mito del Triángulo fue simplemente una apropiación narrativa conveniente que sobrevivió porque la gente no miraba los mapas con suficiente atención. Solly Flood intentó un último recurso antes de que el tribunal le cerrara la puerta definitivamente. Lanzó la hipótesis del fraude al seguro. Briggs había conspirado con los propietarios del cargamento para fingir su propia muerte y desaparecer con el dinero del seguro marítimo. Esta acusación era tan absurda que casi resultaba ofensiva para quien conociera los datos básicos del caso. Benjamin Briggs era copropietario del barco.
Era un hombre de fortuna sólida, sin deudas conocidas, con una carrera impecable y con una reputación que valía más que cualquier seguro. Y, sobre todo, era un padre. Ningún padre en sus cabales sube a su esposa y a su hija de 2 años a un bote a la deriva en el Atlántico de diciembre como parte de un fraude financiero. La corte del vicealmirantazgo cerró el caso a principios de 1873 con una frustración que los documentos oficiales se esfuerzan por disimular, pero que se transparenta entre las líneas. Tuvieron que pagar a Morehouse y su tripulación la recompensa por salvamento, aunque la fijaron en una cantidad deliberadamente baja, a poco más de 1/5 parte del valor total del barco y su carga, un castigo económico implícito por no haber podido ofrecerles un culpable. Los expedientes se archivaron. El caso quedó formalmente sin resolver, y en ese vacío oficial, la historia real comenzó a ser engullida por algo más persistente y más poderoso que cualquier tribunal: la literatura. En enero de 1884, 12 años después del hallazgo, un joven médico escocés, que todavía no era famoso, publicó en una revista literaria un relato corto titulado La declaración de J. Habakkuk Jepson. El autor se llamaba Arthur Conan Doyle, y unos años después crearía al detective Sherlock Holmes y se convertiría en uno de los escritores más leídos de la historia. Pero en aquel enero de 1884 era simplemente un joven con talento narrativo que había tomado el caso del Mary Celeste como punto de partida para una historia de ficción. Doyle cambió ligeramente el nombre del barco, llamándolo Marie Celeste, con una E final que no existía en el original, e introdujo elementos completamente inventados que estaban ausentes del caso real: tazas de té aún calientes sobre la mesa del comedor, desayunos a medio comer, relojes dando la hora y un motín violento con raíces en el odio racial. Su narración era tan vívida, tan detallada y tan bien construida que el público la leyó como si fuera un testimonio real. La ficción devoró a la historia. Los detalles inventados por Doyle comenzaron a aparecer en artículos periodísticos como si fueran hechos documentados. Los desayunos humeantes y las tazas de té caliente se convirtieron en la versión aceptada de los hechos en las tabernas y en los salones. El nombre Marie Celeste, con la E errónea, se popularizó hasta casi reemplazar al nombre original. Y lo que había sido un misterio complejo, con explicaciones físicas plausibles, se transformó en una leyenda de lo sobrenatural, perfectamente pulida para asustar a los niños y mantener ocupadas las mentes de los adultos, que preferían el misterio eterno a la explicación mundana. La verdad histórica quedó sepultada bajo capas de ficción acumulada durante décadas. Y para encontrarla hay que bajar a los barriles. Espera un momento. Antes de que bajemos a esa bodega, necesito que sepas algo. La teoría que estamos a punto de explorar tiene décadas de investigación científica seria detrás. No es una teoría de Internet. Fue desarrollada por expertos en química marina y en dinámica de fluidos que dedicaron tiempo real a estudiar el caso. Es la explicación que, en mi opinión, más respeto hace a la inteligencia del capitán Briggs y a la coherencia de todos los detalles físicos que se encontraron a bordo. Si llevas un rato escuchando esto, me encantaría que dejaras un comentario contándome qué teoría tenías en mente cuando llegaste a este video. ¿Creías en el monstruo marino? ¿En el motín? ¿En algo sobrenatural? Cuéntamelo. Leo todos los comentarios, y esta comunidad que hemos construido, junta en estos archivos nocturnos, tiene una manera de ver las cosas
que nunca deja de sorprenderme. Ahora bajemos a la bodega. Para encontrar la respuesta, tenemos que abandonar los tribunales, los periódicos y las leyendas de taberna y regresar a la oscuridad silenciosa y fría de la bodega del Mary Celeste. Tenemos que bajar los peldaños, dejar atrás la luz gris del cielo atlántico y adentrarnos en el vientre de madera del barco. Allí, alineados con la precisión matemática de los estibadores de Nueva York, descansaban los 1701 barriles que constituían la totalidad de la carga del Mary Celeste. No era un cargamento de especias exóticas ni de objetos preciosos. Era alcohol industrial, alcohol etílico de alta pureza, destinado a la ciudad de Génova y donde sería utilizado para fortalecer y conservar los vinos italianos mediante el proceso de fortificación que los productores locales requerían en aquella época. El alcohol industrial en su estado más puro es una sustancia que los químicos describen como viva, no en el sentido biológico, sino en el sentido de que reacciona continuamente con su entorno. Se expande con el calor, se contrae con el frío, respira a través de las paredes que lo contienen. Y cuando esas paredes tienen grietas o son porosas, el alcohol escapa en forma de vapor, un gas invisible, inodoro en concentraciones bajas, pero con un olor penetrante y casi físico cuando se acumula en espacios cerrados y sin ventilación. La clave está en los materiales. La gran mayoría de los barriles del Mary Celeste estaban fabricados con roble blanco americano, una madera densa, compacta e impermeable, perfectamente adecuada para contener líquidos volátiles. Sin embargo, entre esos 1700, un recipiente sabía una partida de 9 barriles fabricados con roble rojo. El roble rojo es una madera diferente en su estructura microscópica. Tiene poros más grandes, una porosidad natural que la hace menos adecuada para contener líquidos bajo presión, especialmente líquidos que, como el alcohol, tienen tendencia a evaporarse y a buscar cualquier microsalida disponible. Cuando la tripulación del Dei Gratia revisó la bodega del Mary Celeste, encontraron esos 9 barriles de roble rojo completamente vacíos. No estaban rotos, no estaban astillados ni golpeados. Sus fondos de madera y sus duelas seguían perfectamente en su lugar. El contenido simplemente se había filtrado a través de la madera porosa, evaporándose silenciosamente durante los 16 días de navegación. Ahora visualiza lo que ocurrió en el interior de esa bodega durante esas 2 semanas. El Mary Celeste navega por el Atlántico Norte, enfrentando variaciones de temperatura constantes, cambios de presión, el balanceo perpetuo del barco, que hace que los líquidos se muevan dentro de sus recipientes. En ese espacio cerrado, oscuro y sin ventilación, el alcohol filtrado de los 9 barriles se transforma en vapor. No en un vapor visible como el humo, sino en un gas invisible y transparente que, siendo más pesado que el aire en ciertas concentraciones, se acumula lentamente en el fondo de la bodega y comienza a ascender, llenando el espacio disponible desde abajo hacia arriba, buscando cualquier grieta entre los tablones de madera para escapar hacia los espacios superiores del barco. Para cuando el Mary Celeste se acercaba a las Islas Azores, a finales de noviembre, esa bodega llevaba más de 2 semanas acumulando vapor de alcohol en un espacio cerrado. La concentración de gas era alta, no explosivamente alta en términos de detonación, pero sí suficiente para ser detectada por el olfato humano con una intensidad que no admite ignorarse, y suficiente para crear condiciones de riesgo real ante cualquier fuente de ignición. La mañana del 24 de noviembre de 1872, el capitán
Benjamin Briggs salió a cubierta. O quizás fue uno de sus hombres quien bajó primero a revisar la bodega. Las reconstrucciones más cuidadosas del caso sugieren que en algún momento de esa mañana alguien abrió la escotilla de acceso a la bodega de carga y fue golpeado por una ola de olor a vapores de alcohol puro que llenó sus pulmones y sus fosas nasales con la intensidad de quien abre la puerta de una destilería industrial. Para un marino experimentado que sabe exactamente lo que lleva en sus bodegas, ese olor tiene una sola lectura posible: peligro extremo e inmediato. El alcohol concentrado en forma de vapor es altamente inflamable. Una chispa, un farol mal sellado. El roce del metal contra el hierro de una cadena en el momento equivocado. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que genere calor o una pequeña llama, puede convertir ese gas invisible en una explosión que arrase el barco en segundos y no deje nada atrás, salvo astillas flotando sobre el océano. Y en Briggs era el hombre más prudente que conocía toda la costa de Nueva Inglaterra. Ante esa amenaza, su reacción fue la de un líder formado para gestionar crisis. Ordenó abrir las escotillas de proa y del pañol de provisiones para crear una corriente de aire que ventilara la bodega y disipara el gas antes de que alcanzara una concentración peligrosa. Por eso los hombres de Devoe encontrarían más tarde esas tapas de madera arrojadas a un lado con aparente descuido. No fue descuido, fue urgencia. Fue en ese momento, según la teoría científica más respaldada por la comunidad académica que ha estudiado el caso, cuando ocurrió el evento que todo lo explica. El encuentro entre el oxígeno fresco que entraba por las escotillas recién abiertas y el vapor de alcohol saturado que llevaba días acumulándose en la bodega creó las condiciones para lo que los ingenieros de combustión denominan una explosión de baja intensidad. No es una detonación que destruye estructuras, es un fenómeno más sutil y más aterrador a su manera. Una onda de choque sorda, profunda, que retumba en las maderas del barco, como si el propio casco hubiera dado un grito cavernoso, acompañada de una llamarada de color azul pálido que brota de la escotilla abierta. Vive durante una fracción de segundo y se apaga sola en el mismo instante en que nace, sin encender la madera, sin dejar marcas de quemadura en las superficies. Esta clase de fenómeno ha sido reproducida en condiciones controladas de laboratorio por investigadores que querían entender exactamente qué habría podido ocurrir en la bodega del Mary Celeste. Los resultados son consistentes. El efecto sonoro y visual de una explosión de vapor de alcohol en un espacio cerrado es suficientemente dramático y aterrador como para convencer a cualquier persona presente de que el barco está a punto de detonar por completo, sin dejar ninguna marca física que confirme o desmienta esa percepción. Sitúate ahora en los zapatos de Benjamin Briggs, en ese preciso segundo. Estás en cubierta, a pocos metros de la escotilla que acabas de ordenar abrir. El océano Atlántico de finales de noviembre se extiende en todas las direcciones, frío y oscuro. Tu esposa Sara está en la cabina con Sofía. Tus 7 marineros están distribuidos por el barco realizando sus tareas de la mañana. Y entonces el barco sacude. Un ruido profundo y sordo emerge de las entrañas, como si algo enorme hubiera golpeado el casco desde dentro. Un destello azul pálido sube por la escotilla abierta durante un segundo y desaparece. Un golpe de olor a alcohol quemado te golpea en la cara. Tu mente, entrenada durante 20 años para calcular riesgos en fracciones de segundo, llega a una conclusión en el tiempo que tarda un corazón en latir. El cargamento está inestable.
Si esto fue el inicio de una reacción en cadena, en los próximos minutos o en los próximos segundos, este barco puede convertirse en una antorcha sobre el océano. Y tienes a tu esposa y a tu hija a bordo. O Briggs toma la decisión que cualquier padre racional tomaría en esa situación. Evacuación inmediata y temporal. No un abandono definitivo. Una retirada preventiva mientras el peligro pasa. La diferencia es crucial y explica todo lo que se encontró a bordo. El capitán no da la orden de salvar lo que se pueda. Da la orden de tomar únicamente lo imprescindible para sobrevivir si el barco estalla y para orientarse si hay que remar hacia tierra. El cronómetro, el sextante, los documentos de navegación. Nada más, porque en su mente la ausencia será de horas, no de días. Si el gas se disipa y el barco no explota, volverán a subir, continuarán el viaje, y esta historia no será más que una anécdota que contarán en el puerto de Génova con una copa en la mano. Por eso la máquina de coser de Sara sigue en su mesa. Por eso el dinero está en la caja fuerte. Por eso los juguetes de Sofía están en el suelo y no en una bolsa de emergencia. Porque nadie empaca los juguetes de su hija cuando planea volver en 3 horas. Los 10 tripulantes descienden al bote salvavidas. Para asegurarse de mantener el contacto con el barco durante la evacuación temporal, Briggs ordena atar una cuerda larga al bote y fijar el otro extremo a la popa del Mary Celeste. Así, si el gas se disipa sin consecuencias graves, podrán tirar de la cuerda y volver a bordo. Es un plan perfectamente diseñado por una mente perfectamente ordenada. Toman la driza del pico mayor, una de las cuerdas más largas y gruesas del aparejo, y la emplean como cabo de remolque. 130 metros de gruesa cuerda de cáñamo los separan del barco, la suficiente distancia para estar a salvo si hay una explosión, pero la suficientemente corta para que el barco no se pierda de vista. Los 10 se mecen sobre las olas grises del Atlántico. Desde el bote, el Mary Celeste parece enorme. Sus velas todavía están parcialmente desplegadas y el viento las va llenando despacio. El barco comienza a moverse hacia adelante, lentamente al principio, y la cuerda de cáñamo se va tensando entre la popa del bergantín y la proa del bote. Briggs observa la escotilla abierta. Espera a que el viento limpie el gas de la bodega. Espera que el peligro pase. Nunca pasó a lo que siguió. El viento del Atlántico Norte no avisa cuándo va a cambiar. Una ráfaga repentina, el tipo de borrasca corta y violenta que los meteorólogos llaman un chubasco, atrapó las velas superiores del Mary Celeste, sin un timonel que corrigiera el rumbo, sin nadie que arriara las lonas para reducir la superficie expuesta al viento. El barco reaccionó de la manera en que un velero siempre reacciona ante una ráfaga inesperada, con las velas abiertas. Aceleró bruscamente hacia adelante. La física de lo que ocurrió en ese momento es despiadada en su simplicidad. Un bergantín de 280 toneladas acelerando repentinamente. Un pequeño bote de madera con 10 personas. 130 metros de cuerda de cáñamo entre los dos. La masa del barco, multiplicada por su aceleración, generó en cuestión de segundos una tensión sobre la cuerda que ningún cabo de cáñamo del siglo XIX podía soportar. La cuerda se partió. No hubo un gran ruido. No hubo violencia. Solo el sonido de la tensión, liberándose de golpe, el chasquido seco de las fibras de cáñamo, cediéndose una tras otra en una fracción de segundo, y el chapoteo del extremo libre cayendo al agua oscura. Y el Mary Celeste, libre de ese vínculo, avanzando a toda velocidad en la dirección que el viento decidía, alejándose. ¿Puedes imaginar ese momento? No hay gritos desesperados,
porque los gritos no sirven de nada. No hay sangre, no hay explosión. Solo el silencio creciente, mientras 10 personas en un bote de madera contemplan cómo su barco, su hogar flotante, el contenedor de todos sus objetos y de todos sus planes, se aleja de ellos sobre el océano. Primero fue el casco enorme perdiéndose en la distancia, luego las velas blanqueando en el gris del cielo, y finalmente un punto negro cada vez más pequeño, engullido lentamente por la bruma del horizonte, hasta que no quedó nada, solo el océano en todas las direcciones. Remar tras el Mary Celeste era físicamente imposible. Ningún bote de remos con 10 personas a bordo puede alcanzar a un bergantín empujado por un temporal. La distancia se abría a cada segundo, con una inevitabilidad que no admite argumento ni súplica. Benjamin Briggs tenía el cronómetro y el sextante. Sabía exactamente dónde estaban. Las Azores estaban a una distancia que en un bote de remos en el Atlántico de diciembre era teóricamente alcanzable. Teóricamente, con buen tiempo, sin tormentas, con suerte. No hubo suerte. El océano Atlántico en diciembre no es el tipo de lugar donde la suerte prospera. Las 10 personas en ese bote desaparecieron sin dejar rastro, sin un madero, sin una prenda de ropa, sin un mensaje. El mar se los llevó con esa indiferencia absoluta que no guarda rencor, porque simplemente no guarda nada. Y el Mary Celeste siguió navegando solo durante días y noches, empujado por el viento, corregido de manera involuntaria por el estado del aparejo, cruzando las aguas del Atlántico con la máquina de coser de Sara intacta en la cabina, el frasco de aceite perfectamente equilibrado sobre la mesa y las camas con las mantas apartadas, esperando a personas que nunca volvieron. Navegó así hasta que el Dei Gratia se cruzó en su camino el 4 de diciembre y la historia comenzó. Hay un poderoso y melancólico elemento de ironía en todo esto que no puedo dejar de señalar. Benjamin Briggs hizo todo bien. Tomó la decisión correcta al evacuar el barco ante lo que percibió como una amenaza real. No tomó la precaución correcta de mantenerse unido al barco mediante la cuerda. Llevó los instrumentos de navegación para orientarse si lo peor ocurría. Fue prudente hasta el último momento. Y fue precisamente esa prudencia, esa cadena de decisiones lógicas y sensatas, lo que construyó la secuencia de eventos que lo borró a él y a su familia del mundo de los vivos. No hubo villano, no hubo monstruo, solo un hombre bueno, una mujer valiente, una niña pequeña y un viento que cambió de dirección en el momento equivocado. La pequeña Sophia Briggs, 2 años de edad. Su padre la llevó al océano porque confiaba absolutamente en la seguridad de ese barco. Sus juguetes de madera quedaron en el suelo de la cabina del Mary Celeste. El pequeño tren pintado de colores, la muñeca de trapo, objetos que sobrevivieron a la niña que los tocaba. No hay tumba para Sophia Briggs porque el océano no devuelve lo que toma. Hay solo ese silencio enorme del Atlántico de diciembre y la imagen de unas manos pequeñas que ya no pueden recoger del suelo lo que dejaron atrás. El Mary Celeste no terminó sus días en la paz que quizás merecía. Después de todo lo que había ocurrido, el barco fue reparado y devuelto al servicio comercial. Cambió de dueños varias veces. Cada nuevo propietario que compraba el bergantín lo hacía a precio reducido y beneficiándose de la reputación oscura que acompañaba el nombre del barco como una sombra que ninguna capa de pintura nueva podía cubrir. Los marineros del Atlántico son personas supersticiosas por naturaleza y un barco del que se dice que está maldito tiene dificultades para encontrar tripulantes dispuestos a navegar en él.
El Mary Celeste pasó por al menos 7 propietarios diferentes en los 12 años que siguieron al misterio. Algunos intentaron borrar su historia, cambiándole detalles menores. Otros simplemente ignoraron la leyenda y lo pusieron a trabajar como si fuera un carguero ordinario. Pero el destino del barco parecía empeñado en confirmar lo que los marineros murmuraban. La historia del Mary Celeste terminó definitivamente el 3 de enero de 1885 en las costas de Haití. Su último capitán, un hombre llamado Gilman Parker, lo hizo encallar deliberadamente en el arrecife de Rocheleau, cerca de la costa haitiana. Parker había cargado el barco con un manifiesto de mercancías de escaso valor, pero había cobrado el seguro como si transportara bienes preciosos. El plan era cobrar el seguro del naufragio y desaparecer con el dinero. No fue un buen plan. Parker fue detenido y juzgado por fraude, aunque los tribunales de Boston, donde se procesó el caso, no lograron condenarlo por tecnicismos legales. Murió meses después, en circunstancias que sus contemporáneos describieron con la vaga pero insistente sensación de que el barco había cobrado algo que se le debía. Los restos del Mary Celeste permanecieron durante años en ese arrecife de Haití, pudriendo despacio bajo el agua turquesa del Caribe, o hasta que incluso los arrecifes los reclamaron como propios. El fiscal Frederick Soliflot continuó su carrera en Gibraltar durante algunos años más, aunque el caso del Mary Celeste dejó una mancha en su reputación que sus colegas no olvidaron fácilmente. Un fiscal que construye acusaciones de asesinato sobre manchas de óxido no inspira exactamente confianza en los tribunales. Se retiró sin haber resuelto el único caso que lo hizo genuinamente famoso. El capitán David Morehouse recibió su recompensa de salvamento, la suma reducida y casi ofensiva que el Tribunal de Gibraltar fijó como castigo implícito por no haberles dado un culpable. Continuó navegando durante años. Vivió una vida larga y ordinaria de marinero profesional y nunca habló demasiado sobre el caso que había convertido su nombre en una nota al pie de los libros de historia marítima. Oliver Deveau, el primer oficial del Dei Gratia, el hombre que cruzó la borda del barco fantasma y caminó por sus pasillos vacíos aquella tarde del 4 de diciembre, también continuó su carrera en el mar. Se convirtió en capitán años después. Dio testimonio en el Tribunal de Gibraltar con la precisión y la calma de un buen profesional, y su relato es el más valioso de todos los documentos que sobrevivieron del caso, porque Deveau era exactamente el tipo de persona que no exagera y no inventa. Describe lo que vio, con el vocabulario técnico de quien entiende los barcos, sin añadir drama donde no lo había. El misterio del Mary Celeste lleva más de 150 años resistiendo el paso del tiempo. Ha sido estudiado por historiadores, analizado sus restos físicos por científicos forenses, recreado por novelistas y directores de cine, discutido en universidades y en tabernas con igual intensidad. Y cada vez que alguien se acerca al caso con la honestidad intelectual suficiente para dejar de lado los monstruos y los motines, llega más o menos a la misma conclusión a la que nosotros llegamos esta noche: que lo que ocurrió en el Atlántico Norte el 24 de noviembre de 1872 no fue sobrenatural ni criminal. Fue humano, demasiado humano. Fue un hombre que amaba a su familia y tomó la decisión que cualquier padre responsable habría tomado. Fue una cuerda que no aguantó. Fue el viento que no pide permiso para cambiar de dirección. Es fascinante y un poco triste
de que la versión real de esta historia sea tan difícil de aceptar para nosotros como especie. Preferimos el Kraken, preferimos el motín, preferimos la conspiración y el fraude, porque todas esas narrativas, por oscuras y violentas que sean, nos dejan algo con lo que trabajar, un culpable al que perseguir, una fuerza contra la que rebelarnos, la ilusión de que, si somos suficientemente cuidadosos o suficientemente astutos, podemos evitar el destino que les tocó a otros. Pero la cuerda que se rompe no nos da eso. La cuerda que se rompe nos dice algo que preferimos no escuchar, que a veces las cosas ocurren simplemente porque ocurren, que la prudencia no es una garantía, que el océano, el tiempo y el azar no tienen ningún interés en nuestros planes. Y hay algo extrañamente liberador en esa verdad, o si uno está dispuesto a detenerse el tiempo suficiente para encontrarlo. Una última cosa antes de que apaguemos la luz de este archivo. Si esta historia te ha acompañado esta noche y quieres que sigamos navegando juntos por los misterios que el tiempo ha intentado borrar, ya sabes dónde está el botón de suscripción. Esta tripulación crece noche a noche, historia a historia, y me alegra que estés en ella. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué detalle del Mary Celeste te impactó más esta noche? El frasco de aceite que no cayó, la cuerda que se rompió, los juguetes de Sofía. Me lo dices mañana. Esta noche cierra los ojos. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Quiero que imagines el océano Atlántico de noche. No el océano furioso de las tormentas. No el océano gris y amenazante de diciembre que hemos estado describiendo. Imagina el océano en calma. El océano de madrugada, cuando el viento se ha dormido y la superficie del agua se convierte en un espejo oscuro que duplica el cielo estrellado con una fidelidad perfecta. Un espejo tan tranquilo que ya no sabes con certeza dónde termina el mar y dónde comienza el firmamento. Todo es oscuridad suave y estrellas reflejadas, arriba y abajo, como si flotaras en el centro de un universo sin bordes. No hay sonidos, o mejor dicho, hay solo un sonido, el del agua. El murmullo continuo, hipnótico, de las olas pequeñas golpeando muy suavemente contra el casco de madera. No como un impacto, sino como una caricia repetida. El mismo sonido, una y otra vez, ligeramente diferente en cada repetición, pero siempre reconocible, siempre el mismo en su esencia. El idioma más antiguo del planeta, hablado hace millones de años, antes de que ningún ser vivo tuviera oídos para escucharlo. Eso es lo que estoy imaginando ahora mismo. Y eso es lo que te propongo que imagines tú también, mientras tu cuerpo va encontrando su peso definitivo sobre la cama. Siente cómo los hombros se aflojan. No tienes que hacer ningún esfuerzo para que ocurra. Simplemente deja de sostenerlos. Han estado sosteniendo algo todo el día. Los hombros de los seres humanos siempre sostienen algo. Y esta noche ya no hay nada que sostener. Deja que la gravedad haga su trabajo silencioso. Deja que el peso de tu cuerpo se distribuya con esa inteligencia perfecta y sin esfuerzo que tiene la física cuando no la interrumpimos. El océano del que hemos hablado esta noche tiene casi 4.000 metros de profundidad en algunos puntos. 4.000 metros de agua oscura y quieta entre la superficie y el fondo, entre el mundo que vemos y el mundo que nunca veremos. Y en ese fondo, en esa oscuridad donde no llega ni un fotón de luz solar, hay una paz que no tiene nombre en ningún idioma humano. Una quietud tan completa que el concepto mismo del tiempo pierde su sentido. No hay día ni noche a 4.000 metros de profundidad. No hay prisa ni urgencia.
solo la presión suave y constante del agua y el silencio. Eso es lo que está esperando bajo todos los misterios que esta noche hemos explorado juntos. No el horror, no el monstruo, o solo esa quietud de las profundidades que existe antes y después de todas las historias que los seres humanos nos contamos los unos a los otros para recordar que estamos vivos. Piensa por un momento en todas las historias que el océano guarda, no solo la del Mary Celeste. Piensa en los miles de barcos que el mar ha reclamado a lo largo de los siglos, galeones españoles que zarparon cargados de oro de las Américas y nunca llegaron a Sevilla, corbetas de guerra que se enfrentaron a tormentas que ningún almanaque había predicho, transatlánticos del siglo XX que surcaron el norte del Atlántico en invierno con sus salones iluminados y su música de orquesta, creyendo que el progreso los hacía invulnerables. Barcos de pesca pequeños, humildes, anónimos, con hombres a bordo que esa mañana habían desayunado con su familia y habían prometido volver antes de que oscureciera. El océano los guarda a todos, sin juicio, sin preferencias, con la misma indiferencia amorosa, si es que eso existe, con la que guarda los corales y los cardúmenes de peces que nunca sabrán que hay un mundo por encima de ellos. El mar no hace distinciones entre lo valioso y lo ordinario. Todo lo que toca, eventualmente, lo incorpora. Todo lo que recibe, lo transforma. Y en esa transformación hay una extraña paz que los seres humanos llevamos siglos intentando comprender y describir sin terminar de conseguirlo. Tú y yo hemos pasado esta noche navegando por las aguas de un misterio que tiene más de siglo y medio. Hemos pisado la cubierta vacía del Mary Celeste. Hemos abierto los cajones del escritorio del capitán y encontrado el dinero intacto. Hemos visto los juguetes en el suelo. Hemos bajado a la bodega y encontrado los 9 barriles vacíos que guardan el secreto de todo. Y hemos seguido la cuerda de cáñamo hasta el momento en que se rompió. Y hemos visto a 10 personas quedarse solas en el océano mientras su barco se alejaba. Hemos hecho todo eso juntos, en esta oscuridad tranquila que compartimos desde distintos lugares del mundo, cada uno bajo su techo, cada uno con su historia del día, guardada ya en algún cajón de la memoria, donde permanecerá hasta mañana. Y ahora, igual que el Mary Celeste, siguió navegando después de que la cuerda se rompió, igual que el océano siguió su curso después de reclamar a los 10 tripulantes. De la noche sigue su propio camino sin que tengamos que hacer nada para ayudarla. La noche sabe lo que hace. Lleva haciéndolo desde mucho antes de que existiéramos para observarla. Tu respiración ya es más lenta que cuando empezaste a escuchar esto. No porque hayas hecho ningún esfuerzo, sino porque el cuerpo, cuando se le da permiso, sabe exactamente cómo volver a su ritmo natural. El ritmo que tiene cuando no hay nada que resolver, nada que planear, nada que temer. El ritmo del descanso profundo. El ritmo del océano en calma. No hay nada en tu lista de pendientes que no pueda esperar hasta mañana. No hay ninguna conversación que tengas que terminar esta noche. No hay ningún problema que se resuelva mejor en las horas que quedan de oscuridad que en la claridad del día que viene. Los problemas son siempre más pequeños con luz de mañana. Siempre, sin excepción. Y tu mente lo sabe, aunque a veces se olvide y necesite que alguien se lo recuerde. El océano que está ahora mismo real, a esta hora, en cualquier punto del planeta que quieras imaginar, está en calma o está en tormenta. Pero en cualquiera de los dos casos existe sin que tú tengas que hacer nada para que exista.
El mundo sigue girando sin que nadie necesite ayudarlo. Y tú puedes soltar la cuerda ahora. Puedes dejar que el barco de tus preocupaciones se aleje lentamente en la niebla de la noche, igual que el Mary Celeste se alejó de sus tripulantes aquella mañana de noviembre. Solo que esta vez, cuando se aleje, no hay pérdida. Solo hay alivio. Solo hay ese espacio que se abre en el pecho cuando dejamos de sostener lo que no necesitamos sostener. Deja que los pensamientos pasen. Y no tienes que perseguirlos ni ahuyentarlos. Solo observarlos desde lejos, desde el bote en que estás flotando, mientras ellos se van alejando como un barco sobre el horizonte. Cada pensamiento más pequeño, cada preocupación más borrosa, hasta que solo queda el agua, el movimiento suave del agua y el silencio. El Mary Celeste está descansando en el fondo del arrecife de Haití desde hace más de 100 años. La madera se ha convertido en parte del arrecife. Los organismos del coral han crecido sobre lo que fueron las cuadernas del casco. Los peces de colores, que no saben que fueron un barco famoso, nadan entre lo que alguna vez fue la cubierta donde Devoe caminó con cautela, buscando respuestas. La historia y la naturaleza se han fundido en algo que ya no es ni lo uno ni lo otro, sino simplemente parte del fondo del mar. Así es como terminan todas las historias, eventualmente, fundiéndose con el fondo de algo más grande, convirtiéndose en parte de un silencio más vasto. Y en ese silencio más vasto, que es el silencio del sueño profundo, cuando finalmente llega, todo está bien. Todo ha estado siempre bien, debajo del ruido. Respira despacio, más despacio todavía. Siente el peso de tus párpados, ese peso tan específico y tan reconocible que tienen cuando el sueño ya está cerca, cuando ya no es una posibilidad sino una certeza que se acerca con el paso tranquilo de algo que no tiene ninguna prisa porque sabe que llegará de todas formas. No tienes que hacer nada para quedarte dormido. El sueño no es una habilidad, es una entrega, como dejar caer algo que llevabas cargando, como soltar la cuerda, como dejar que el bote se deje llevar por la corriente, en lugar de seguir remando contra ella. Si este viaje te ha dado la paz que buscabas, ya sabes cómo unirte a nuestra tripulación. La próxima vez dejaremos el siglo XIX y viajaremos mucho más atrás, a 1492. Pero no para hablar del Cristóbal Colón de los libros de texto, ni de la gloria del descubrimiento. Abriremos los diarios del miedo. Nos subiremos a la Santa María, la Pinta y la Niña, escuchando el crujir de su madera en la oscuridad absoluta, rodeados de un mar interminable. Acompañaremos a una tripulación de hombres agotados que navegaban a ciegas, creyendo con absoluta certeza que el océano terminaba en una cascada infinita, sin saber que estaban a punto de chocar contra un mundo completamente nuevo. Esa travesía te espera. Si quieres estar a bordo, cuando las luces de la costa desaparezcan por completo, ya sabes dónde encontrarme. La corriente te lleva, el océano te sostiene. Esta noche estás a salvo. Descansa. Buenas noches.